Cuentan que hace mucho tiempo un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas con las que cargaba agua del arroyo y la llevaba hasta la casa. Las colgaba en los dos extremos de un palo y así podía llevarlas a hombros. Una de las vasijas estaba perfecta y cargaba toda el agua y la llevaba hasta la casa. La otra vasija tenía una grieta. Tenía una grieta que hacía que fuese perdiendo agua, gotita a gotita, chorrito a chorrito durante todo el camino, de modo que cuando llegaba a la casa solamente quedaba la mitad del contenido. La vasija que no tenía grietas se sentía perfecta, se sabía perfecta para el trabajo para el que había sido diseñada. Sin embargo, la vasija agrietada se sentía triste, miserable, porque solo podía cumplir con la mitad del trabajo que le había sido asignado. 2 años pasaron así. Pero un día la vasija agrietada sintió la necesidad de disculparse con su propietario y le dijo: Señor, quería disculparme, porque por culpa de mis grietas vos no podéis hacer llegar toda el agua del arroyo a la casa. Siempre voy perdiendo el contenido. El aguador le contestó a la vasija, pero solamente le dijo una cosa con mirada compasiva: fíjate, ahora cuando volvamos, en la belleza del camino. La vasija no entendió, pero a la vuelta fue observando el paisaje y vio muchísimas flores de todos los colores que decoraban el camino. Al llegar a la casa, el aguador le preguntó: ¿has mirado las flores del camino? Sí, señor, pero una vez más llego únicamente con la mitad del contenido. Cierto, hace 2 años que me di cuenta de que estabas agrietada. Fue por eso por lo que decidí sembrar flores a lo largo de todo el camino. Tú, cada día, regaste esas semillas. Si no fueras tal y como eres, con tus defectos y todo, no hubiera sido posible lograr esa belleza.